Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rhino Designer y bienvenidos a un nuevo video de Rhino. Hoy vamos a ver un comando bien interesante que te va a ayudar si haces modelado para impresión 3D, para joyería o para producción, por ejemplo, de plásticos. Y en este caso vamos a analizar la composición de este objeto. Cabe resaltar que para hacer este análisis debes de tener un sólido y que no debe de tener errores, si no vamos a tener pues problemas o imperfecciones en lo que es el cálculo. Primero, también esta botella ya la pueden modelar, está ahí en el canal. Por si quieres hacer este ejercicio, vean que este objeto no tiene aquí bordes desnudos. Dice ningún borde desnudo, quiere decir que mi botella está perfecta. Bien, ¿cuál es el comando que vamos a ver aquí? Va a ser análisis de grosor, aquí está. Si no me recuerdo, este comando no tiene icono. Sí, más al rato me acuerdo del icono o en edición ya veo cuál es, lo pongo, pero según yo no tiene. Dice selecciona los objetos para el análisis del grosor. Selecciono este, doy un enter y aparece una ventana. Esta botellita tiene, si no mal recuerdo, 1 milímetro de espesor, aunque me parece que la original tiene como 1.2 de espesor, pero esta me parece que la hice de 1 milímetro. Ahora, nuestra escala está en centímetros, por eso yo pongo aquí como un dato principal o un espesor mayor, el 0.1, y aquí pongo 0.09 como un espesor mínimo. A ver, ¿por qué mi botella está de estos colores? Cuando mi botella, bueno, va a ser el análisis de todos los rincones como ustedes ven y nos da un cierto mapa. Cuando mi botella es más gruesa que el mínimo, se va a pintar de color blanco. Ajá. Cuando es igual o más pequeño que mi mínimo, se va a pintar de color rojo. Precisamente por esto es muy normal que en toda esta parte, en los pliegues sobre todo, que es donde hay ángulos muy pequeñitos, se formen estas tonalidades rojas como tal. Si, por ejemplo, vamos a poner aquí, no sé, aquí vamos a poner así y aquí vamos a poner 0.1. Chequen que se va a tornar exactamente de color rojo, porque ¿cuándo se torna de color rojo? Les había comentado que blanco era cuando es más grande el espesor, y cuando es igual o más pequeño que el espesor mínimo, se va a pintar de color rojo, ¿sí? Ahora dicen, oye, ¿por qué tiene algunas manchas verdes, unas como naranjas? Porque va a estar interpretando la escala que tenemos justamente aquí a un lado. Entonces digamos que, chequen esto es 1 milímetro, si le ponemos un 0 y aquí un 5, tenemos algo mucho más pequeño que 1 milímetro. Generalmente yo te recomiendo que aquí coloques la distancia, igual dependiendo de qué estés modelando, ¿no? Pero por ejemplo en este caso, la distancia de tu botella, o sea el grosor original, que en este caso sería 0.1, y aquí abajo dependiendo del análisis que quieras hacer, ¿no? Por ejemplo 0.09 para... Déjenme ver aquí, 0.1. Ok, para que tengas un análisis un poquito más preciso, ¿sí? De 0.1 milímetros. Aquí, como podemos observar, ese ratito ya había yo modificado, igual vamos a ver la parte de abajo. Ya había yo analizado que no tiene ningún error, y de esta manera puedes comprobar que tu objeto tiene cierto equilibrio, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, te recomiendo el espesor de tu botella, un poquito menos, y de ahí que vayas analizando, ¿no? Es normal que en los pliegues, donde se forman ángulos muy cerrados, tenga de color rojo, porque son ángulos tan pequeñitos que tal vez ahí es más pequeño que mi distancia mínima. Eso te va a pasar cuando tengas tipografía, y obviamente que sean ángulos rectos. Si es algo suavizado, va a ser un poquito más difícil que te aparezcan estas líneas rojas, o que te aparezcan los vértices o las orillas rojas, como quieras ver. También deben de tener mucho cuidado cuando utilizan este comando. ¿Por qué? Porque como ustedes se pueden dar cuenta, chequen, este objeto es un objeto muy sencillito y le cuesta trabajo hacer estos giros. ¿Por qué? Primero porque está grabando, ¿no? Pero no es el principal motivo. El principal motivo es por el análisis en tiempo real que hace de todo esto. En objetos más complejos
se va a tardar muchísimo más, o va a requerir muchísimo más recursos de tu computadora para poder hacer este cálculo. Chequen, se puede hacer realmente... ok, ahorita les digo hay unas opciones, pero quería mostrarles el comando en inglés y que se puede hacer con cualquier pieza. Por ejemplo, esta. Vamos a ver, voy a hacer aquí... voy a hacer una caja de 10 por 10 por 10 centímetros, sería en este caso 10, 10 y 10. ¿Cómo lo activo en inglés? Este va a ser guión bajo thickness analyze, me parece. Thickness analysis. Selecciono mi pieza, doy un enter. Aquí va a ser más sencillito, ¿no? Porque pues solamente es una caja. Recuerden que cuando mi objeto tiene un espesor mayor a mi distancia máxima, se va a tornar de color blanco. Entonces yo puedo poner 9.9 y de este lado pongo tal vez 9.8 y vean que está de color blanco. Es más, voy a poner aquí un dígito más, 9.5. Sigue blanco porque es obviamente mayor, porque lo acabo de dar las dimensiones, que esta cantidad, ¿sí? De cualquier forma, no hay mucho que analizar en este cubito. También chequen que yo puedo mover sin ningún problema, porque esta pieza obviamente que tiene mucha menos información que esta otra. Ok, ¿qué dice aquí? Mostrar bordes de curvas. Simplemente si yo lo activo, vean, me va a estar mostrando, depende de su composición, ¿no? Me va a estar mostrando todas las isocurvas, que son las líneas que construyen a mi objeto. En este caso, como yo lo construí esta caja, al momento de decirle mostrar bordes de isocurvas, pues no me lo va a permitir ver. Sin embargo, si yo le hago un explode, ya tiene isocurvas. Le hago un join. Si yo analizo de nuevo, análisis de grosor, le digo que clic, chequen, mostrar los bordes, ¿no? Por eso estaba intercambiando entre estas dos piezas. También tenemos la opción de añadir objetos o eliminar objetos. Puedo hacer dos o más piezas a la vez. Es literal añadir o eliminar objetos. También tenemos la opción de ajustar malla. ¿Para qué es esto? Realmente le va a agregar más información a mi objeto con el fin de hacer más detallado este análisis. En este caso, en cuestión de la caja, pues no se va a notar mucho. Yo creo que le van a salir nada más isocurvas. Pero en cuanto al análisis como tal, voy a poner aquí vista previa. Aquí tenemos mayor información. En este caso no se altera porque es de color blanco y esto me indica que es mayor a los datos que tengo de este lado, ¿no? Pero voy a aceptar y de esta manera estaríamos terminando con este comando. Espero que les haya agradado. Tengo alguno que otro comando o algún que otro video sobre comandos de análisis. Ya dependiendo de en qué los vayas a utilizar, pero repito, siempre que utilices este comando, guarda tu documento, utiliza bastantes recursos. Igual dependiendo de las piezas, ¿no? Si yo voy a analizar una pieza sencillita, pues no requiere tanto, pero recuerden que cuando analicé y que no es realmente muy complejo, no tiene tanto detalle, pues sí le costaba un poquito a mi ordenador. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Si fue así, deja tu like, por favor, suscríbete. Tengo por ahí una biblioteca si quieres comprar modelado 3D. Doy cursos también en línea completamente personalizados, uno a uno. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.